Felipe Capusolo, está con nosotros, presidente de Consecomercio. La primera vez que tuviste aquí la bateaste de jorrón. Todo el mundo dijo, ay, ya mira. Y hoy espero que sea así porque hay una situación de país complicada. Tuviste que se murió Douglas Bravo, se murió un diputado. Todos los días es una mortandad, aquí y en el mundo. Porque aun cuando la vacuna ya apareció, va lento. Y además la vacuna también ha presentado problemas para su administración. Y el coronavirus entonces se convierte en una cosa que tú dices, bueno, ¿y hasta cuándo esto? Bueno, ¿hasta cuándo se va a llevar gente? Porque antes, ¿tú te acuerdas? Nadie tenía coronavirus. No, yo no conozco a nadie. Ahora todo el mundo tiene a alguien cerca. Inclusive el señor Donald Trump, sus campañas, QAnon, era que no existía el coronavirus, que solo había inventado unos ricos, poderosos para acabar con la humanidad, y era un mito y que la verdadera trampa estaba en la vacuna. Todo eso, toda esa cosa funcionaba, pero ahora no. Y luego Venezuela, mientras ya en Bolivia, en Argentina están vacunando, aquí todavía no, porque Maduro había anunciado 10.000 vacunas. Está diciendo Baltasar Porras que sería bueno un acuerdo para que esos dineros que están afuera se utilicen para comprar vacunas. Pero eso depende de quién los tiene, porque esos son unos dineros que están en el interinato. Y el interinato viene de capa caída, bueno, Alemania, República Dominicana, la Unión Europea, luego todas estas denuncias de corrupción. Entonces, me imagino que no debe estar pensando en ningún tipo de apertura, sino en atrincherarse, porque cuando a ti te ataca te vuelves como el morrocoy. Ahora Fede Cámara se ve adelante. Hizo una cosa maravillosa. Le hizo a la antipolítica, se la sacudió. Porque tú haces eso, te reúnes con el gobierno. Además, fue Jorge Rodríguez y los diputados fueron a la sede de Fede Cámara, que muy bien. Y tú haces eso y salen en la red, maldito traidor, te vendieron, no sé qué cosa, y empiezan a insultarte. Y la gente se echa para atrás, y unos políticos le tienen terror a eso. Aun cuando Twitter decreció en Venezuela el año pasado en un 70%, que es una señal de la abstención y lo que ocurrió. La gente obstinada de la peleadera porque no consigue salida, sobre todo para comer, para pagar las medicinas, la salud, la educación se vino a menos. La gente se da cuenta que el país está un barranco para abajo y quiere sobrevivir. Y ya no le hace caso a esa gente que lo que hace es predicar una lucha por el poder que no termina dándose porque tiene 21 años diciendo que Maduro se va mañana y Chávez se va mañana. Vi que a Fede Cámara le dieron duro. ¿Cómo fue la reacción interna? A mi juicio, lo hicieron muy bien. Por primera vez alguien sale y dice la verdad y dice, mira, nosotros podemos pagarle la vacuna, además es un aporte a los trabajadores y estamos, si nos dan los permisos y las cosas, ayudamos. Esa que debería ser la actitud de los políticos. Bueno, el último escrito de Ledesma es para salir corriendo. Traidores, vendidos. Fíjate que José Brito agarra y denuncia 35 diputados, pero con un ánimo vengativo. Eso es lo que tiene es venganza. Y entonces en vez de responderle el G4, mira, un momentico, primero justicia y nuevo tiempo, un momentico, aquí están las cuentas, aquí nosotros no tenemos nada que ocultar, no hemos robado nada. ¡No, tú ladrón! Entonces todo el mundo es ladrón. Entonces Fede Cámara se distanció de eso. Explica cómo ocurrió eso. Bueno, lo primero es tratar de pedir ayuda, inspirarme en Miguel Cabrera y José Altuve para batear bien en esta invitación que me haces hoy, ¿no? Porque me estás amenazando con picheos difíciles. Mira, nosotros seguimos con la gente en el centro de atención, con la economía y por supuesto la política. Nosotros estamos claros de que si nosotros no trabajamos por el país, no trabajamos por el ciudadano de a pie, que en este momento la está pasando bien complicada con todas esas calamidades que tú acabas de contar, y sobre todo con la actitud de algunos sectores, que yo ya no los voy a llamar radicales, porque realmente los analizas y no tienen ninguna herramienta con qué comportarse de manera radical. Yo los voy a llamar intransigentes. Y con el tiempo tienen que cambiar, tienen que mutar, tienen que transigir hacia un destino mejor para el país. Nosotros en este momento, de alguna manera, lo que hemos hecho es decir, bueno, si aquí no hay hoja de ruta, si aquí no hay un plan claramente establecido al cual pueda atenerse la gente, nosotros tenemos que hacer camino al andar, como dice la canción. Y bueno, con la esperanza de que los demás puedan voltear a mirar lo que se está haciendo de muy buena intención, con mucho trabajo, con un alto costo y un alto riesgo, porque nosotros estamos conscientes de que todo esfuerzo que se haga debe producir resultados y lo más rápido posible. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos tranquilos de si las reacciones son o no son lo más favorables.
Lo importante es que nosotros nos debemos al empresariado venezolano, nos debemos a la gente, nos debemos al mercado venezolano que está compuesto por gente que sale todos los días a buscarse la vida. Eso es lo que a nosotros nos mueve y eso es lo que nosotros estamos haciendo en este sentido. Estamos haciendo un trabajo de profundidad, estamos haciendo la tarea. Falta solamente enviársela al sector político sin la firma para que la firma se la pongan ellos. O a lo mejor para que salgan diciendo que fueron ellos los que inventaron el diálogo. O a lo mejor para que ellos crean que se les ocurrió a ellos. Ojalá, ojalá y sea así, porque hasta este momento no ha habido soluciones a los problemas y ya pasó un mes de este año donde lo deseable es que finalmente muchos conflictos se resuelvan en las urnas de votación y hasta el sol de hoy nosotros no hemos escuchado absolutamente nada. Y la crisis sigue corriendo y la hiperinflación sigue corriendo y la recesión sigue estando allí. La dolarización no es igual para todo el mundo, se siguen abriendo las brechas, las diferencias. Venezuela es el país más desigual en la región más desigual del mundo históricamente. Y alguien tiene que poner un punto y decir, mira, hasta aquí nosotros tenemos que trabajar en pro de un país mejor y sobre todo para ello tenemos que unirnos, tenemos que apelar a la incorporación de todos los sectores, a la integración de todos los sectores. Entonces, ¿qué es lo que está en discusión en este momento? ¿Cuáles son las instituciones políticas que nosotros tenemos que engendrar en este momento clave de la historia para que se puedan dar esas instituciones económicas inclusivas donde todos podamos hacer vida y donde todos podamos obtener un beneficio, trámite el trabajo, que es todo lo contrario que hemos visto hasta ahora. Soluciones sectarias de parte y parte, soluciones sectarias en los últimos 20 años que nos han llevado a instituciones que excluyen, que no son plurales y que al final conducen siempre a lo mismo, a un país pobre. Hemos sido muy malos estudiantes, no hemos sabido ver todos estos experimentos que ya estaban documentados en los libros y ya sabíamos a dónde nos iban a llevar. Nos tocó hacerlo en carne propia. Bueno, nadie aprende en cabeza ajena, nos tocó ahora la lección. Pero ya llegamos al punto donde tenemos que buscar un camino distinto, donde tenemos que enfocarnos, donde tenemos que unirnos y ahí tienen que estar todos los sectores plasmados. La pluralidad es la principal característica que tiene que desarrollar un país como Venezuela para el futuro, un país donde la mayor parte de la población siguen siendo gente joven, a pesar de que le hemos dado venezolanos útiles al resto de Latinoamérica y al mundo, todavía en Venezuela la mayor parte de la gente es joven y está esperando respuestas concretas. ¿Cómo voy a hacer para comprar una casa? ¿Cómo voy a hacer para comprar un vehículo? ¿Cómo voy a hacer para pagar la educación de mis hijos? ¿Quién le da respuesta a eso? Nosotros hemos hablado y hemos mantenido la necesidad de que haya entendimiento y diálogo. Llevamos ya un año diciéndolo en todos los programas donde vamos, en todos los espacios, todos los foros, en cualquier pequeño espacio que nos den, tratamos de luchar por espacios para defender posiciones, para defender libertades, siempre a través del diálogo y el entendimiento. Entonces, hemos sido congruentes, hemos sido consecuentes, no hemos variado nuestro plan y no hemos variado nuestra hoja de ruta para conseguir nuestros ideales. En este momento tenemos que luchar por un país próspero, que no renuncia de ninguna manera a sus ideales de libertad, que no renuncia de ninguna manera a sus ideales de inclusión, pero es un país que tiene que reconstituirse, es un país que tiene que dar un respiro, que tiene que parar, tiene que repensarse y tiene que reconstituirse. Nuestra población, entre otras cosas, tiene que volver a consumir proteínas y nadie habla de eso. Nuestra población en este momento necesita una vacuna que tiene que masificarse lo más rápido posible, no porque le interese un sector o porque le interese al sector político o al gobierno, porque nos interesa a todos. Porque si no nos vacunamos y alcanzamos la inmunidad, no vamos a poder avanzar, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a ir al corte y regresamos con Felipe Capusolo aquí, presidente de Consecomercio, en su programa Kikosis. Ya estamos con ustedes. Felipe Capusolo. Capusolo, ¿cómo es la cosa? Capusolo. Capusolo. Está con nosotros, presidente de Consecomercio. Fíjate, mi último cargo en las empresas periodísticas fue gerente de nuevos productos. Yo nunca he trabajado con el gobierno, he trabajado con la empresa privada. Y la empresa privada,
cuando va a hacer el lanzamiento de un producto, estudia tendencia, ubica dónde está su audiencia, la que va a consumir el producto, y hacen investigaciones de todo tipo, focus group, pruebas, etcétera. No deja nada al azar, y por eso es que cuando el producto no sirve, no da las ganancias debidas, pues lo retiran del mercado y listo. Y luego corrigen, tienen evaluaciones permanentes para darse cuenta cuando el negocio está funcionando o no. Esa actitud tú no la encuentras en la gerencia del Estado, porque la gerencia del Estado está llena de cuadros políticos, que se ganan los puestos porque son cuadros políticos. Por eso que tú ves que hay un ministro que es de educación, después de energía, aun cuando no sepa nada de nada, pues lo pone porque es un cuadro político y él debe resolver. Eso es muy típico de los partidos izquierdosos. En Cuba, en el 6º Congreso del Partido Comunista, el que eligió democráticamente a Raúl Castro por Fidel, la crítica número 1 fue esa, que la revolución en vez de poner gerentes, médicos, ingenieros en los cargos, ponía a estos personajes políticos y entonces no había eficacia. La eficacia es fundamental para el Estado. Hay una tendencia en el gobierno que empieza a darse cuenta, pero lo hace públicamente, se ve que es una revisión que viene de antes, de que esta situación económica no le sirve ni a ellos ni a nadie, que están obligados a sacarla adelante en el cuadro de sanciones y de esta geopolítica adversa. Y además con una parte de la oposición que los quiere sacar. Y ha emprendido un discurso, el de Jorge Rodríguez, el del propio Maduro, que desde la oposición tú dices, yo no les creo, pero es un discurso que está en la mesa. Ahora respondió un análisis. Ese discurso es más avanzado que el que tiene la oposición, que se queda todavía en la dictadura, el régimen, en toda esa mitología de que son narcotraficantes, cuando dice Eduardo Fernández, que es un señor que yo respeto, que los narcotraficantes son los colombianos, los mexicanos, de ahí es que vienen la gran producción de droga. En todo caso, este podría ser un país, un puente, un tránsito, pero este no es un emporio el narcotráfico. Pero se vende ese mito de que la dictadura, bueno, para enfrentarla, para mantener un público cautivo que está obstinado, que no le gusta la cosa, y además, con la aparición de Trump, ahora es anticomunista, perteneciente a esta derecha, a esta nueva derecha loca y pila que cree que Billy Gates quiere acabar con el planeta y con la superpoblación. Entonces, el Estado tiene que pasar a una gerencia que frente a la adversidad, frente a la crisis, pueda producir resultados, porque no hay para dónde coger. Yo he señalado aquí en el programa que un empresario cuando ve una crisis ve una oportunidad. Los políticos cuando ven una crisis es pachazo de dedo. Tú eres el culpable. Y el país no está para eso. Hace falta una gerencia que evalúe, que mida, que sea democrática en la consulta. Y sobre eso, ese debería ser el tema de discusión con el gobierno. Mira, vamos a ayudar a todos, pero ábrete, confía. Si el gobierno no confía en la sociedad venezolana y sigue en la confrontación, no tiene salida. ¿Es posible eso? Mira, lo primero que quiero decirte es que subestimas la capacidad del gobierno, sobre todo el gobierno de los últimos años en Venezuela. El tema es un tema de foco y prioridades. El gobierno ha sido sumamente eficiente para mantener su posición, en el gobierno, para retener el poder. Entonces, ahí hay un tema de variables y un tema de lo que es realmente importante. Lo que tú señalas es que ciertamente no han puesto el foco en la gente. Tal vez cuando habían más recursos parecía que lo hacían. Entonces, ahora que no hay recursos es donde de verdad se ve si realmente cuentan con herramientas para lograr un país mejor. La respuesta es que no. En este momento no tiene ningún tipo de capacidad productiva, ni siquiera para motivar a la producción. Porque sencillamente el mensaje viene de un interlocutor que ha demostrado no ser confiable. En este momento tenemos que entrar en una dinámica en todo el país realmente de confianza mutua, porque resulta que nosotros contamos con nosotros mismos. Nosotros para enfrentar esta grave crisis, cada uno de nosotros, manos y pies, intelecto, familia, pero tenemos que unirnos todos. Y en el unirnos y en el incorporarnos, tenemos que entender que en ese gran grupo que se forma para resolver un problema que le atañe a toda la nación, tienen que estar todos los factores incluidos. Y muchas veces tenemos que entender que van a estar incluidos factores que no nos gustan y que nos vamos a tener que sentar en una misma mesa con gente que no nos gusta, porque tú al final, si quieres resolver un problema de tu casa, es una cosa muy distinta a resolver el problema de toda una nación. Y puede ser que te toque sentarte no con quien tú quieres, sino con quien te toca.
Esa es la gran realidad de este momento y es lo que tal vez el sector político no ha querido tomar para sí, porque en ambos bandos se defiende el status quo, en ambos bandos se defiende el posicionamiento. Pero nosotros confiamos en que cada vez esos sectores van a ser cada vez más pequeños y en el centro se va a ir formando la gran fuerza que va a lograr que este país salga adelante. Nosotros en este momento tenemos un reto importantísimo. Nosotros estamos en un periodo de transición donde tal vez se está dando adelante el cambio económico y no necesariamente el cambio político en la misma velocidad, en el mismo momento. Pero nosotros tenemos muy claro de que de ninguna manera queremos pasar de un socialismo chimbo a un capitalismo clientelar. Eso no le interesa a nadie. Nosotros queremos democracia plena. Nosotros queremos un país realmente libre, donde la voluntad de la gente se manifieste y se haga realidad. Pero hay que trabajar para conseguirlo, no es fácil. Nadie nos los va a regalar. Eso no va a venir de afuera. Ningún otro país con intereses nos va a resolver el paquete. Somos nosotros los que tenemos que resolver. Somos nosotros los que tenemos que dialogar. Y tenemos que buscar soluciones y construir soluciones de manera inteligente. Entonces, una solución inteligente es transversal a todos los sectores y le sirve al país. Cuando las soluciones son buenas, por lo general benefician a todo el país. Y no son gratuitas. Nadie nos va a regalar eso. Tenemos que trabajar y muy duro. Ha llegado la hora de ofrecer resultados como producto de un trabajo intenso que puede llevarnos toda esta década, que es el gran esfuerzo de esta generación, que es la gran exigencia que se nos ha puesto en el camino, entregar un país mejor que el que tenemos. Ese es el gran reto de este momento y tenemos que asumirlo, no porque sea fácil, no porque sea cómodo, todo lo contrario, es muy difícil. Es muy difícil y comporta el enfoque de todos los que estamos de alguna manera en posiciones de liderazgo y comporta el enfoque de toda la gente unida en Venezuela si realmente queremos llegar a ese país que cuando enfrenta una dificultad se encuentre parado de una manera distinta a como nos encontró el coronavirus, en total estado de precariedad, en total estado de crisis, con unas preexistencias tanto o más graves que la misma pandemia. Y nosotros no podemos permitirnos eso, porque aquí hay un reto histórico y si nosotros no somos capaces de generar soluciones incluyentes, integradoras, nosotros sencillamente, bueno, daremos cuenta frente a la historia de que fallamos en nuestra tarea, fallamos en nuestras obligaciones. Víctor Álvarez hace un análisis, lo publiqué en la radio, donde el 2020 es un desastre, pero el 2021 podría ser igual. Peor es difícil, pero es igual. Y Luis Vicente León hace el mismo análisis, pero fíjate, como dice que la dolarización se impuso de la sociedad hacia el Estado, abriendo caminos, y Maduro se dio cuenta, bueno, pero malo no es. Él dice que hay un cambio de visión en el gobierno y esa es la clave. Si ese cambio de visión en el gobierno es real, si esas tendencias, porque es un juego de tendencias internas, apuntan hacia el tema económico, se puede generar opciones que le sirvan al país. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Estamos en el corte y ya regresamos con Felipe Capusolo aquí en su programa Kikosis por Globovisión. Felipe Capusolo aquí con nosotros hablando de la economía. Fíjate, te contaba que los economistas ven situaciones muy adversas para el 2021. Bueno, ya se murió Douglas Bravo, que no lo mató la guerrilla. 5.000 hombres, me dijo Douglas en una entrevista, que en la época insurreccional, en los años 60, 5.000 hombres llegó a tener la FARC. 5.000. En las redes contrastaban. Mientras estaba en la guerrilla, lo mató fue el coronavirus, pero el hombre fue coherente con su vida. Aquí hay una gente que llama acá y dice a tiros, a plomo y no sé qué cosa, y no es un dedo, no arriesgan la vida. Pero, fíjate, Luis Vicente León señala que hay opciones, y las opciones están que en el gobierno hay unas tendencias que están preocupadas y se están moviendo. Si nosotros podemos conectarnos con esas tendencias, como dice John Magdaleno, bueno, que la clase gobernante, las esferas dirigentes, si tú quieres cambiar el país necesitas fracturarla, convencerlas en todo caso. Entonces, ahí hay una opción
Pero hay un sector del país que se mantiene en el discurso político, que poco le importa el tema económico, porque ya lo han dicho varios de ellos. En el caso de la CAF, ¿te acuerdas? Cuando los préstamos, dijeron no vamos a agarrar esos préstamos porque se los van a robar y además eso es oxígeno para Maduro. No les interesa sino la confrontación. Pero hay otro sector que corrió el riesgo, fue a elecciones, no consiguió muchos votos, pero pagó la factura. Ahora vemos cómo varios militantes y dirigentes del G4 están hablando de ir a elecciones, y en Mérida y en Nueva Esparta se hicieron reuniones aupadas por los gobernadores para ir a primaria. Entonces comienza a variar el juego, pero todavía no vemos que el liderazgo político tenga claro que no estamos en una situación normal, que esta cuarentena al mundo va a tirar contra el suelo, todo el mundo va a salir a pedir plata, a pedir cacao, porque las economías todas están para abajo. Y entonces nosotros que ya estábamos mal y parió la abuela con el coronavirus, tenemos que hacer un esfuerzo doble, pero el esfuerzo fundamental tiene que ser convencer al país de que en vez de seguir barranco para abajo, tenemos que parar la caída y empezar a avanzar. Ahora eso es difícil porque el país está polarizado. Y tú hablas del centro. Yo estoy en el centro aquí, que la mayoría está en el centro, pero el centro no polariza. El centro no se agrede, no sé qué cosa, no se insulta, no se cachetada, y entonces no logra que su planteamiento hegemonice el país, no para imponerse, sino para que sea la discusión fundamental. Bueno, lo que pasa es que el centro está más arriba, en la curva. Nosotros estamos desde más arriba y se ven las cosas más claras. Sí es. Y vemos cómo en los extremos a veces es muy fácil criticar y por lo general critican con más fuerza a aquellos que no tienen responsabilidades. Es muy fácil criticar al que está haciendo cuando tú no estás arriesgando absolutamente nada, cuando tú estás detrás de una barrera protectora que no te impide absolutamente gritar lo que tú quieras gritar, bien sea por redes sociales o por medios de comunicación, pero no eres tú el que está en el ruedo allí. Entonces, eso es muy importante y cada vez mayor cantidad de gente lo tiene claro. Aquí en Venezuela tenemos que entrar en resonancia con soluciones pacíficas. Nosotros todos tenemos que entender que las soluciones aquí que pueden lograr romper la coalición o seccionar la coalición dominante y nos pueden curar de una reversión, porque la gente habla mucho acerca de romper, de tumbar, de destruir, pero pareciera que no tienen la capacidad, estos factores de crítica irracional no tienen la capacidad de ver 2 días más allá qué es lo que puede pasar. Cuando nuevamente apelo a la historia, nosotros tenemos ejemplos de historia en todos los países del mundo y aquí mismo en Venezuela, reciente, de qué es lo que pasa 24 y 48 horas después de que tú buscas una solución sobrevenida, una fantochada o cualquier cosa mal hecha. Nosotros tenemos que desarrollar soluciones que sean estables, soluciones que estructuralmente nos garanticen un porvenir. Y tenemos que involucrar a todo el sector político en el marco de las reglas de juego político. Porque si algo le ha hecho daño a este país, si algo le ha hecho daño a nuestro país, es que es tan responsable de la crisis un gobierno que no cita las elecciones a la fecha y hora que tienen que darse como una oposición que llama a no votar. Porque estamos muy claros en ese centro que está más elevado y que ve los objetivos del país y los objetivos que tienen que estar por encima de la diatriba política. Lo vemos sumamente claro. Ambos bandos le tienen miedo a lo mismo, al resultado de las elecciones, al reacomodo de poder que puede darse después de unas elecciones masivas, libres y creíbles. Ajá. Fíjate, se quemó primero unos locales del TCJ. El fin de semana el Ministerio de Educación. Pero las universidades todas han sido saqueadas. Luz, ULA. Además de eso, Sidor, la industria básica de Guayana, están a punto de perderse para siempre porque eso tiene años que no se prende, que no se le mete plata. Y cuando vamos al país, toda la infraestructura que se creó para generar desarrollo, carreteras, etc. En la carretera después de las 7 de la noche tú no puedes viajar porque te atracan unos pranes, unas bandas que no les preocupa tu vida, te tiran miguelitos, lo que sea para quitarte lo tuyo. Y entonces el país se ha vuelto inhóspito. ¿Cómo no? El gobierno, la gente tiene miedo al gobierno. La gente sabe que cuando el gobierno dice una cosa es verdad. Y por eso la pandemia no ha tenido los efectos nocivos de otros países. Las cifras son bajas. Entre otras cosas porque la gente no viajaba a Venezuela, pero también porque la gente sabe que el coronavirus no es cuento
y aun cuando sale no se quita el tapabocas, se cuida, se cuida. Claro, hay un fenómeno ahora que hay que agregarle al deterioro, lo que ocurrió en Ecuador con Perú, los peruanos armando el ejército para matar a todo el que entre ahí, porque los venezolanos son una calamidad. En Argentina violaron a una muchacha venezolana y dejaron libre al señor que lo hizo y se armó aquel escándalo, ahora están pidiendo cacao. Pero lo cierto es que si metes a Trinidad y a todo lo que ha ocurrido, oye, los vecinos han demostrado no ser muy hermanos, muy solidarios con nosotros. Y entonces la gente se regresa, se mete por las trochas y viene contaminada de coronavirus. Pero tú no las puedes sacudirte, dejarles que no, tienes que agarrarlas, ayudarlas, porque son venezolanos. Entonces el país está visualmente viniendo abajo, en todos lados, la economía, todo. Hay esta crisis existencial que vive el venezolano. Y entonces no puede ser que tú frente a eso seas indiferente y no te pares a pensar qué es lo que tú señalas. Ok, el centro está arriba, pero ninguno de los factores se digna verlo. Sí, es la hora de solucionar el problema analizándolo desde un punto de vista un poco más técnico. Mira, nosotros tenemos que generar empleo. El empleo depende de la creación de empresas y de la competitividad de las empresas que el país pueda ofrecer. Pero resulta que tenemos algunos problemas para lograrlo. Venezuela es un país que tiene problemas de servicios públicos y de infraestructura que hacen que nuestras empresas sean ineficientes, que no puedan salir a competir y que no puedan generar la cantidad de empleos que estamos necesitando en este momento. Entonces, es allí donde nosotros nos tenemos que preguntar, ¿y eso lo puede resolver el sector privado solamente? ¿O eso lo va a resolver solamente un sector gubernamental que no sabe producir? Es allí donde tiene que confluir el que sabe producir con el que dice que sabe impartir justicia de una mejor manera para lograr ese país que pueda avanzar. Una de las cosas que se requieren inmediatamente en Venezuela es romper de tajo la carrera hiperinflacionaria que estamos viviendo. Y para ello tienes que armonizar la política cambiaria, la política tributaria, la política económica en general. La política monetaria es base. Nosotros no podemos seguir en este esquema hiperinflacionario generando dinero para cubrir. ¿Qué cubre el dinero que no tiene respaldo? Quédate. ¿Qué cubre el dinero que se imprime a montones? Cuando regresemos con el presidente de Consecomercio, el señor Capusolo, aquí con nosotros. Seguimos con Felipe Capusolo, presidente de Consecomercio, aquí con nosotros. Estamos hablando de este deterioro que va desde la salud, desde la educación. Ahora la educación habrá que evaluarla, a ver cómo se recompone, porque la infraestructura, todos los sueldos de los maestros son muy pequeños. Pero este deterioro, oye, que gane quien gane, gobierne quien gobierne, es cuesta arriba poder resolver eso si no convoca al país. Y tú estás hablando de la necesidad de entender los procesos económicos. Sí, fíjate, te hablaba de la armonización de las políticas fiscal, monetaria, en el marco de una economía que tiene que funcionar armónicamente con la tasa de cambio. Pues es un país que en los últimos 106 años ha sido un país petrolero y donde la tasa de cambio determina muchos factores económicos en Venezuela. Pero entonces todos los economistas dicen, bueno, la inflación es un fenómeno que se produce en Venezuela porque se imprime dinero sin respaldo, donde no hay bienes y servicios que lo puedan respaldar, mucho menos reservas internacionales que lo puedan respaldar. La visión oficialista es que se debe solamente a la especulación. La receta de otro no, se debe a unos señores que están metidos en unos locales y realmente esas no son soluciones que al final, o interpretaciones que al final nos van a llevar a resolver el problema. Lo que nos lleva a resolver el problema es, bueno, entender, están imprimiendo dinero. ¿Y qué cubre el dinero que se imprime? ¿Qué es lo que, o sea, sencillamente se suelta a la calle para que vuele libremente? No, al sol de hoy, el dinero que se imprime va para cubrir muchas empresas que dependen del Estado que no están produciendo absolutamente nada. Y en este momento nos toca replantearnos
como lo tuvieron que analizar en el pasado, y por eso vuelvo a eso, a la historia, no ver la historia es un proceso lamentable, como lo tuvieron que hacer en Rusia, como lo tuvieron que hacer en China, como lo tuvieron que hacer en todos los países del bloque socialista, y decir, bueno, tenemos aquí una cantidad de empresas que no están produciendo nada. Entonces, para que una empresa produzca, necesitas a alguien que quiere llegar a ser rico y que la maneje. Y que entonces engendre el proceso social económico de generar riqueza. Y todos estos países que pasaron por ese proceso, por el cual nosotros vamos a empezar a pasar, tuvieron que cambiar su discurso y tuvieron que empezar a decirle a su gente, miren, sálgase y haga todo lo posible que usted pueda hacer para hacerse rico, porque en la riqueza está la prosperidad. Y cuando usted se haga rico, deja de ser una carga también para el Estado, y así el Estado podría enfocarse tal vez en cerrar esas brechas y esas diferencias. Entonces nosotros lo que estamos esperando, contando los minutos y los días, a ver cuándo va a salir alguien del Ejecutivo finalmente a decirle al país que aquí todos tienen que salir a trabajar, que aquí todos tenemos que salir a bregar nuestro futuro, que nuestro futuro depende de nosotros, no del Estado, que nuestra vejez la vamos a construir en función del esfuerzo que hagamos hoy, aquí y ahora. Y tenemos que hacer todo lo posible, todos los días, por tratar de alcanzar la riqueza. No solamente material, monetaria, intelectual, en todos los ámbitos. Pero al final se ve de manera tangible y palpable en la prosperidad, en el bienestar que puede tener una familia. Y así como ha estado presente en los demás países que pasaron por este capítulo doloroso, aquí en algún momento lo vamos a ver también. Lo vamos a ver también. Y en ese momento dejaremos de imprimir esas masas de dinero para atender esas burocracias que no producen absolutamente nada, y podremos aspirar a ser una gran fuerza productiva, porque Venezuela, y lo ha dicho mucha gente, seguramente aquí en tu programa, tiene las condiciones y tiene la gente para llegar a ese país próspero, para volver a marcar a Venezuela en los primeros puestos de la tabla, ya no por una riqueza natural, sino por su gente, por el producto de la gente, por el producto de los jóvenes, porque vamos a tener trabajos de primera calidad, porque vamos a emerger con nuevas industrias. Como ese comercio no se cansa de promover el servicio hecho por venezolanos como la gran industria nacional, emergiendo sobre tantas Santa María cerradas, emergiendo sobre tantos negocios cerrados, sobre tantas industrias caídas. El servicio, el buen servicio, basado en nuestras habilidades competitivas en comparación con las que puedan tener otros países, partiendo de lo local, partiendo de nuestros olores, sabores, nuestras aromas, melodías propias. A partir de ahí es que tenemos que empezar a labrar nuestra oferta, tallar nuestra oferta al mundo. Y solamente estamos esperando la señal de que un gran sector del país vea que sus dirigentes le digan, salgan y creen, liberen la fuerza productiva, liberen la creatividad del venezolano para producir. En el marco de la formalidad, porque te cuento que ese país del futuro también, el Estado de ese país va a estar sostenido en los hombros de cada venezolano, más que en una riqueza natural. Muy bueno, me gustó, porque metiste hasta la música, la cultura. Y Venezuela también tiene una crisis cultural. Fíjate lo siguiente, el país cuenta con recursos naturales, además con un venezolano trabajador que lo que está esperando es que le digan, vamos para allá, ubicar un destino, tirar el mingo lejos para aproximarnos a él, pero tiene que ser vía el desarrollo, la eficacia, la productividad, porque una de las cosas que ocurrió con el socialismo real, que es el papá del socialismo del siglo XXI, es que era poco productivo. En Cuba, no sé cuántas veces hubo procesos de rectificación, porque cada vez que se abrían a la empresa privada, todo el mundo se metía por ahí, y entonces el Estado, el Estado poderoso, no, tico. Ese es un problema, que hay una concepción de que el Estado es el dueño, el que regula toda la vida social, el papaupa. Entonces tenemos un Estado que tiene empresas de café, hoteles, que no son actividades propiamente de lo que debería ser una gestión de Estado, que debería estar más en los servicios, en tener una actitud de regulación social, de entendimiento, de poder los distintos conflictos resolverlos o facilitarlos. No, aquí creemos que el Estado centralista, que es una vieja discusión en Venezuela entre federalismo y centralismo, esa discusión es vieja, muy vieja, y no le sirve de nada al país. Pero aquí creemos que un Estado fuerte es este Estado que impone todo.
un solo gobierno, es la tesis del Estado fuerte. Mira, nadie discute en este momento del mundo que el Estado debe ser fuerte. Nosotros podemos estar de acuerdo con que haya un Estado fuerte para atender y defender al ciudadano en temas de salud, en temas de educación, defensa de fronteras, el monopolio de la fuerza. Esos son temas que hoy en día ya no son de gran interés para ser discutidos. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Pero luego aguas abajo hay muchos temas para discutir. Nosotros, por ejemplo, discutíamos hace poco y bueno, es el choque de visiones. El gobierno piensa que la visión de ese país futuro tiene que ser tanto Estado como sea posible y lo menos posible en empresa privada. Nosotros creemos totalmente al revés. Es tanta iniciativa privada como sea posible, que es la que realmente va a resolver los problemas, y tanto Estado como sea necesario. El Estado es necesario, nosotros no estamos planteando una visión sin Estado, pero sí debe tener límites, no puede ser castrante. Y ya realmente analizar los esquemas de planificación central, los esquemas socialistas, comunistas, esa discusión ya pasó, ya sabemos que eso no sirve. Yo vuelvo y te repito, estamos desarrollando en este momento, se están desarrollando los acontecimientos y debemos tener mucho cuidado porque no podemos pasar de un socialismo que no sirve a un capitalismo clientelar, que eso sí se ha visto, volviendo nuevamente a la historia, sí se ha visto en otros países. Ahí debemos tener mucho cuidado. Nosotros queremos ir al único esquema que le sirve a Venezuela, que se llama democracia. Vamos al corte y ya regresamos con Felipe Capusolo, presidente de Consecomercio. Ya estamos con ustedes. Seguimos con Felipe Capusolo, presidente de Consecomercio. Pero fíjate, democracia. La democracia significaría que todo el país, sociedad civil, universidades, partidos, gobiernos, instituciones, deberían estar discutiendo eso que tú señalas. ¿Cómo hacemos? Porque un Estado fuerte es aquel que funciona, que produce progreso, el que controla es del pasado. Y además, cuando yo te hablaba de los ensayos de Cuba, eran ensayos de empresas privadas. Y aquí ha habido un discurso de que ser rico es malo, el capitalismo es feo. Ese discurso parece ser ya superado, se ve que ya eso no está. Pero tienen que el país discutir todas estas cosas para poder salirse de la agenda radical, de la agenda de la confrontación, de que tú no sirves, aquí no sirve nadie. No, aquí servimos todos. Lo que necesitamos es un norte claro, un discurso inclusivo, como lo hace la Iglesia, el discurso de Baltasar Porras, y como lo estás haciendo tú hoy. Pero ese es un discurso solitario. Hay sectores que todavía no lo entienden, a pesar de la catástrofe. Bueno, hay que hacer un apostolado allí. Fíjate, en la democracia todos participamos, pero todos también tenemos una obligación, todos tenemos un rol que cumplir. ¿Tú crees que en Venezuela todos los sectores están cumpliendo su rol en este momento? Yo creo que no. Yo creo que hay sectores en Venezuela que están confundiendo su rol o se están dedicando a cosas distintas de lo que es su rol. Nosotros nuevamente tenemos que enmarcar el desarrollo del país en la vía pacífica, en la vía del entendimiento. Y no lo estamos diciendo desde ayer. Llevamos 2 años. 2 años hablando de paz, 2 años hablando de entendimiento, 2 años mostrando ejemplos de cómo se resuelven conflictos en otras latitudes, de cómo se han resuelto conflictos, cómo se han quebrado coaliciones dominantes sin peligro de reversión, con inclusión. Nosotros en este momento tenemos que pensar a Venezuela ya no como nos las quisieron vender en los últimos 20 años, como una especie de aldea donde todos tenemos que vestirnos igual y todos tenemos que pensar igual, porque solamente ese pensamiento es el pensamiento feliz. Nosotros tenemos que pensar ahora a Venezuela más como una urbanización donde cada quien está, o un barrio, un gran barrio, donde cada quien está en su casa, cada quien está en su ámbito, cada quien tiene un apellido, cada quien tiene intereses personales y particulares, pero todos defendemos el gran interés de nuestro gran barrio, nuestra gran urbanización. Todos defendemos el interés supremo que se llama interés nacional y todos trabajamos en pro, todos los días al levantarnos muy temprano en la mañana, de defender nuestros intereses particulares y poner el grano de arena para resolver nuestro problema particular,
pero también poner el grano de arena para el gran proyecto de trascendencia nacional. Y eso es lo que está definiendo y marcando diferencias hoy en día entre los países que logran prosperar y los que no. Y uno de los grandes proyectos de trascendencia nacional son las instituciones políticas integradoras, que incluyan, que sean plurales, porque eso es lo que finalmente va a generar esquemas y sistemas económicos productivos que llevan a poblaciones ricas, que llevan a poblaciones prósperas. Si nosotros no tenemos claro eso, volveremos a fracasar y vamos a sucumbir ante el sectarismo y ante la exclusión. Y no queremos eso. La ley antibloqueo, ¿tú crees que pueda producir seguridad jurídica? Yo creo que cualquier ley tiene el reto de producir resultados tangibles para el bienestar de la gente. Y hasta ahora, muy pocas leyes que yo haya podido ver en los últimos años cumplen esa función. Yo creo que a partir de este momento se debe legislar y producir soluciones jurídicas que le sirvan a la gente, que le sirvan a la gente para avanzar, que le sirvan a la gente para crear riqueza y que le sirvan a la gente sobre todo para romper esa relación clientelar con el Estado y para poder autodeterminar su futuro. Esas son las leyes que yo quiero ver que produzca un parlamento de aquí en adelante, que produzca cualquier poder del Estado de aquí en adelante. Llámese como se llame. Y lo más importante es que se produzcan resultados tangibles y que se allane el camino para que la gente pueda transitar el camino de la producción, el camino de la productividad, del crecimiento. Nosotros en este momento estamos enjaulados en Venezuela, estamos amarrados, estamos asfixiados, nos tienen contra una esquina. Queremos salir de ahí y queremos abrirnos al mundo. Y queremos demostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer. Lo que estamos esperando es que nos den ese espacio para coger sabana. Porque si algo tiene este pueblo es que este es un pueblo de fronteras abiertas, de horizontes abiertos. Y la gente en este momento, como dice la letra de la célebre obra, dice, ama, sufre y espera que ese espacio se dé. Ahora, frente a lo que está ocurriendo en el país, Jesús Seguías, presidente de Atincor, habla de una crisis emocional que está descrita en los estudios de data-análisis del CENDE, el venezolano, y lo demostró el CID en las elecciones a la Asamblea Nacional. No el militante, el venezolano no fue a votar porque poco le importa la política, no le resuelve nada. Y además son unos mentirosos. Y uno ve que el factor político dice, no, el ladrón es aquel, y el otro dice, no, eres tú. Y no se da cuenta que ambos son despreciados por la gente, que aquí no hay nadie bueno. Por ahí andan unos que quieren armar planchas y todo, pero con unos santos, como si aquí los hubiera. Aquí, este es un país donde, ¿tú te acuerdas que antes había una gente que tenía un prestigio, los notables, en el ámbito judicial o académico? Ahora no, este es un país donde nadie sirve para nada. Y aún así, un amigo planteaba en un chat que a él no le gustaba lo de Fede Cámaras porque eso debió ser clandestino, calladito y no público, porque ¿qué hace Fede Cámaras reunido con el gobierno? Y a mí lo que me gustó es que fue público, que por primera vez alguien hace algo y no se esconde, como suelen hacer los partidos y los políticos, que por un lado dicen una cosa, todos los dirigentes del G4 me han dicho a mí, y te lo puedo constatar, porque te lo han dicho todo el mundo, que están de acuerdo en los procesos electorales y que por eso es la vía del cambio. Pero cuando les ponen un micrófono, no hay que votar, no sé qué cosa, por intereses distintos. Entonces, hay un problema de honestidad, de hablarle a la gente con la verdad, y por eso la gente te rechaza. Bueno, aquí en Venezuela se ha aprendido a instrumentalizar y a hacer uso de las medias verdades, la media verdad o la posverdad, o lo que antes se llamaba la mentira. Aquí se hace un uso alegre de la difamación, de la calumnia, de la falacia. El fake news. Todo eso está de moda, en este momento, y entonces tú ves que también los supuestos paladines que combaten eso también usan la media verdad o la posverdad para combatirlo. Fíjate, todos tenemos que darnos la mano en este país para buscar soluciones. Y tú no vas a escoger a quien tienes al lado. Sencillamente te tiene que mover un interés supremo, te tiene que mover esas ganas de que realmente el país avance en este problema en que estamos metidos en este momento, porque insisto, contamos con nuestras manos, con nuestro intelecto, con la nueva riqueza de la nación, que es la gente. No contamos con más nadie, somos nosotros. Y tenemos que hacer de virtudes como la solidaridad, la unión y la esperanza, la fuerza que nos impulse a lograr esos objetivos. Y yo estoy seguro de que lo vamos a lograr, porque
la gente así lo desea, así lo quiere. Vamos a encontrar la vía y el movimiento empresarial organizado no tiene nada que ocultar. Nosotros estamos buscando la vía, estamos abriendo caminos y esperamos que todos nos acompañen y esperamos que también quienes tengan que liderar ese proceso lo hagan abiertamente, sin esconder nada. Aquí nadie esconde nada. Aquí estamos todos los organismos gremiales, Fedecámaras, Consecomercio y todos los que hacemos vida en el movimiento gremial organizado venezolano. Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo y lo vamos a llevar hasta la última consecuencia en pro de la prosperidad de nuestro país, en pro del bienestar de nuestra gente. Gracias, Felipe. Dios te oiga. A las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.